El Getafe a un punto del descenso y 9 partidos sin ganar. Comenzamos. Hoy en 11-11 tenemos un invitado muy especial porque lo he traído yo. Siempre es un poco Iker el que carrilea estas cosas, quizá también porque es el que más contactos maneja, que digamos, ¿no? Pero bueno, hoy me ha tocado a mí traer al invitado y para hablar de un tema muy interesante. Ahora entramos un poco más en profundidad, pero antes, Iker, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dan? Muy buenas, pues con ganas de analizar a este equipo que en ocasiones la verdad que está muy infravalorado. De hecho, para mí recibe en ocasiones excesivas críticas por tratar de aprovechar sus mimbres al máximo y sacarles el mayor rendimiento posible. Y la verdad que me apetece, ¿eh? Porque las últimas semanas ha sido portada en muchos medios. Al fin y al cabo ha tenido un mercado de verano y de invierno muy complicados y su situación en liga ahora mismo tampoco es la mejor, así que para ello yo creo que tenemos un invitado ideal para analizarlo. Pues sí, porque vamos a hablar un poco del Geta, que tú y yo, Iker, nos hemos criado siempre con el Geta en primera, con pocos problemas de apuros, ¿no? En cuanto al descenso, salvo algunos años un poco más esporádicos, incluso luchando en Europa con ese Eurogeta que en el Johan Cruyff Arena pues dio la campanada y es un equipo con el que siempre hemos visto, ¿no? En primera división y poner las cosas difíciles a todo el mundo. ¿Quién mejor que Álvaro Ramos del diario AS y de Offsider para hablar un poco del Geta? Álvaro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dan, Iker? ¿Cómo estáis? Muy bien. Temporada un poco complicada del Getafe. ¿Cómo lo estás viviendo tú ahí un poco en lo personal? De decir, ostras, que estamos a un punto del descenso. Sí, la verdad que está siendo una temporada rara porque empezamos muy bien. Bueno, miento, empezamos muy mal con los fichajes en verano. A pesar de ello, Bordalás se inventó ahí un par de cosillas como hace casi siempre. Y el equipo arrancó muy bien en cuanto a puntos se refiere. La primera vuelta hemos vivido bastantes meses tranquilo, pero luego a principios de diciembre se empezó a complicar la cosa y que no ganamos, macho, que no ganamos a nadie, que el Getafe no mete una. Y de momento no ha dormido ninguna jornada entera en descenso, pero somos ya los siguientes, o sea que hay que espabilar porque esto te come, la primera te come y en Getafe hay que espabilar. Ujú. Claro, Álvaro, yo te quería preguntar desde tu punto de vista, a ver cómo lo ves. A mí desde fuera la sensación que me da es que durante las últimas temporadas, sobre todo a raíz del acuerdo del CVC, que al final un montón de equipos de la liga se vieron hipotecados y el Getafe no iba a ser menos, como que todos los mercados parece una tarea muy complicada de solventar y que Bordalás se tiene que recrear cada verano y cada temporada. ¿Tú crees que este año ya se han acabado todos los comodines que tenía el Getafe y lo está pagando ahora claramente, quizás por haber hecho apuestas que en el contexto del club no eran necesarias? A ver, el Getafe ha vivido una desvalorización en los últimos años, es decir, ha pasado de ser el décimo equipo, el noveno equipo en la tabla de Transfermarkt cuando te metes a ver los valores de plantilla, que muchas veces es algo anecdótico, pero para mí en este caso no lo es. Y ha pasado en 4 o 5 años de ser un equipo de media tabla a ser ahora mismo el decimoctavo, decimonoveno equipo. Es decir, eh, el Getafe vale mucho menos de lo que valía antes. Los jugadores valen mucho menos. No porque se haya hecho una apuesta distinta, sino porque, bueno, el límite salarial te come. Creo que Ángel Torres no ha acertado con los fichajes y que cuando antes eh, fichabas jugadores como, por ejemplo, el Víctor Muñoz de turno, que en su día fue Cucurella, por poner un caso similar, o Javi Galán, o jugadores que fichabas a Osasuna, que es un poco lo que era el Getafe hace 4 o 5 años, fichar jugadores, pues eso, lo que estoy diciendo, a equipos grandes, pagar 10 millones por ellos sin problema, Borja Mayoral, a Enes Unal se lo compras al Villarreal, a Cucurella se lo compras al Barça. Ese tipo de fichajes el Getafe ya no los hace. Ya está fichando a los jugadores más precarios que salen de las canteras importantes y un montón de apuestas que a veces salen bien y a veces no. Ahora en el mercado de invierno son 5 apuestas. Son 5 jugadores que no han jugado ni un solo minuto en la liga y que veremos qué tal salen. Pero es que es ahora mismo lo que puede aspirar el Getafe. Has hablado, bueno, has sacado el nombre de Ángel Torres y yo tengo una pregunta aquí en el canal que es un poco como broncano, que es una pregunta que siempre suelo hacer a todos los invitados cuando es sobre un equipo en específico y es para la gente de fuera del Getafe o la gente que no sigue tanto al Getafe.
Tú, danos un contexto, ¿no? Sobre cuál es la situación institucional un poco del Getafe, también social, cómo están las cosas ahí dentro con Ángel Torres, porque la gente ve desde fuera quizá la posición del Getafe, pero no sabe un poco cómo están yendo realmente las cosas, si la afición está con Ángel Torres, si no, si económicamente el club está estable. Pues mira, el Getafe ha pasado de, bueno, en los principios de los años 2000 finales de los 90 era un equipo históricamente de Segunda División B. Ángel Torres cogió al equipo, lo ascendió a Primera División y lo ha convertido en un equipo fijo de Primera. Es decir, Ángel Torres tiene mucho mérito lo que ha hecho. Pero es verdad que es una persona que está mayor, que durante la pandemia tuvo un problema de salud que creo que le ha afectado. Es decir, creo que las capacidades que tiene no son las mismas ahora que antes de la pandemia y creo que la gestión que ha hecho desde la pandemia es bastante mejorable, si podemos decirlo así. El Getafe pasó de ser un equipo mega consolidado en la parte alta de la tabla, estuvo 3 años seguidos peleando por Europa y a raíz del COVID volvió a ser un equipo de la zona baja que se ha salvado con milagro tras milagro. Ángel Torres tiene el 98-99% de las participaciones, es decir, es el presidente y el propietario total del club. Y él va a vender el club cuando termine las obras del estadio. Dijo que eran en 2027, yo creo que serán más bien cerca de 2028-2029. Pero bueno, cuando acabe lo venderá. Ahora hay una corriente en los últimos años un poco negativa hacia Ángel Torres, que siempre ha sido seguramente la persona más querida en Getafe, pero se ha visto que las últimas temporadas es verdad que tampoco ayuda que las declaraciones que hace muchas veces parece bueno, que él tiene la verdad absoluta, que es un hombre muy cercano y a veces quizás peca de decir todo lo que piensa y no esconderse un poco más. Entonces, ahora hay un ambiente de un poco de crispación. Llevamos 4 o 5 partidos que se escuchan cánticos de Ángel Torres dimisión, de directiva dimisión, y está un poco tensa la cosa, las cosas como son. Ujú. Claro, a raíz de ello, en la directiva también, desde que el Getafe subió, bueno, regresó a la élite, ha sufrido cambios, sobre todo en la dirección deportiva. Yo recuerdo con Ramón Planes, una vez concretado esa vuelta a la primera división, la verdad que su trabajo fue muy bueno y hizo que el Fútbol Club Barcelona llamara a su puerta. Tras ello ha habido otros nombres, ahora mismo está Tony Muñoz en el cargo. ¿Tú crees que esta inestabilidad en la dirección deportiva también ha afectado para que veamos un poco esta situación al límite, este curso del Getafe? Puede ser, es verdad que desde Ramón Planes no hemos visto nada igual. De hecho, Ramón Planes vuelve hace 2 años, fichan de otros jugadores al Altimira, que luego nos lo quita justo antes de que empiece la liga. Nos hizo ahí un poco una jugada un poco sucia. Pero sí, 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 es verdad. Han pasado por aquí Rubén Reyes, Tony Muñoz en 2 ocasiones. Sí que hay un poco de inestabilidad en general en eso. Hablan de que, esto ya es más una teoría que hay dentro de Getafe, de que el cambio sustancial que ha hecho que el Getafe vaya peor es que llegó una de las manos derechas de Ángel Torres, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que llegó justo en la pandemia y a partir de ahí que el equipo se ha gestionado mucho peor. De hecho, no sé si os acordaréis, en la pandemia hubo una portada famosísima de Marca que decía era el ejemplo a seguir porque el Getafe era el club más saneado de toda España. Y hemos pasado de eso a problemas con el límite salarial, a deudas, a que ha tenido que avalar Ángel Torres ahora en el mercado de invierno para poder inscribir y no bajar a segunda. Está difícil la cosa, está muy difícil. Hablabas antes del estadio, ya para por entrar en el tema, ¿qué tal va? Bueno, las obras del estadio comenzaron este verano. Parecía que es un estadio que necesita obras. No sé si habéis estado vosotros, pero es un estadio muy frío, un estadio que no invita a que el ambiente sea grande, muy abierto, con las esquinas totalmente abiertas, entra mucho viento, los gradas no están cubiertas. Y Ángel Torres, desde hace más de 10 años, lleva diciendo que Getafe merece un estadio bueno y que él no se va a ir de aquí sin dejar un estadio bien hecho. Entonces, bueno, arrancaron bien las obras, tiraron enseguida un fondo, tiraron enseguida un lateral, pero la realidad es que no se ha visto muchas mejoras desde entonces. No sé si es lo que me comentaban desde el club hace unas semanas, era que es que al principio, claro, tirar es muy rápido y construir es mucho más lento, entonces al principio se ve mucho más avances en las obras, o que realmente están medio paradas. Hay poca gente trabajando, las cosas como son, pero bueno, no sé, yo no soy experto en obras y no sé si están avanzando al ritmo que se merece. De luego que desde fuera no lo parece, pero igual me estoy confundiendo. Eso de frío también lo veía gente que, bueno, yo tengo familia en Getafe, nunca he estado en el Mm. Coliseo, pero siempre me han dicho que el Coliseo es un estadio muy frío. Y yo decía, joder, frío, 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 frío. Pues sí, sí, pues oye, al parecer es un Sí. estadio frío, sí, sí.
Sí, porque tiene las cuatro gradas, no están conectadas entre sí, es decir, son cuatro gradas independientes. Sí, es Lo que verdad. pasa es que en los corner entra viento y por ahí se forma una especie de clima bueno, es un frío. No te lo recomiendo en invierno, ¿eh? Pues sí, en muchos campos pasa, ¿eh? Y la verdad que se vayan queriendo remodelar poco a poco, pues es una gran noticia. Claro, Álvaro, yo te quiero preguntar ahora mismo un poco más en lo que es lo deportivo, el balón. La semana pasada escuchamos una declaración de Bordalás que a mí me dejó bastante frío porque yo pensaba que en Getafe se ponía duda en todo menos la figura de José Bordalás y nos dejó una declaración en rueda de prensa curiosa cuanto menos. No, no tengo nada que decir. Bueno, yo lo único que yo vine en una situación agónica a Getafe en mi segunda etapa. Llevo 9 años dejándome la vida aquí y bueno, si el club considera que yo soy un problema, ya sabe lo que tiene que hacer. No, en ese aspecto yo estoy muy tranquilo. ¿Tú ahora mismo cómo le ves al técnico alicantino? Porque por lo menos a mí desde fuera me da la situación de que ya está un poco al límite y que posiblemente su proyecto en el Getafe esté al borde de acabarse, vamos. Nada, está quemado, Bordalás está muy quemado. Lleva ya muchas semanas diciendo que la plantilla era muy corta, que él no se merecía este trato, que él siente que Ángel Torres no le está tratando como se merece. Él es la mayor leyenda de la historia del Getafe, seguramente. Cuando se vaya se lo valorará, sí, pero él está muy quemado. Me recuerda un poco esto a la anterior etapa de Bordalás, a su salida, que la última temporada, bueno, fue una especie de transición, es decir, todos sabíamos que nos teníamos que salvar, Bordalás cumplió con su trabajo, salvó al equipo y a partir de ahí se marchó y se acabó el ciclo. Y yo creo que la sensación que tiene la gente es que el ciclo de Bordalás ha acabado. Por mucho que Bordalás es probablemente el mejor entrenador que vamos a tener nunca y que veremos lo que viene después de él. eh, la relación entre presidente y entrenador está demasiado tensa y es un ciclo que tristemente este verano va a llegar a su fin. Este verano, o sea, me refiero, el Getafe estaba a un punto, como hemos dicho, del descenso y este fin de semana, ojo, visita Vitoria, que aunque entres en la clasificación y le veas al Alavés el décimo, que mira lo que tiene ganar dos partidos seguidos en la Liga de Fútbol Profesional, son dos partidos ganados seguidos el Deportivo Alavés y va décimo, pero es que estás a tan solo a 2 puntos del Getafe. El Getafe tiene 23 y el Alavés tiene 25. Es un partido importantísimo para el Getafe, porque bueno, ahora no sé quién recibe el Rayo Vallecano, pero en caso de ganar el Rayo y el Al Getafe perder Oviedo. en... uf, Lo veo en casa, sí. pues un partido importantísimo, como decía el de Getafe, ostras, si pierde y mete al Getafe en descenso, es 100% que la figura de Bordalás va a continuar hasta verano. Sí, no, no, yo veo prácticamente imposible que Bordalás no acabe aquí la temporada. Eh, Primero, porque Bordalás no va a abandonar el barco, por muy cómodo esté, eso diría que jamás. Y por otro lado, el finiquito de Bordalás es caro. O sea, Ángel Torres no se va a atrever a hacer eso y tampoco creo que sea una decisión idónea. Es verdad que el Getafe viene mal. También es verdad que siempre en los mercados, tanto de verano como de invierno, los equipos de Bordalás al menos en Getafe, siempre han ido mal. Bordalás tiene una especie de tira y afloja constante con Ángel Torres y le gusta mucho hacer cosas raras, 11 raros y jugar con los cambios en los mercados. Y creo que ahora ya que está el mercado cerrado, el equipo va a trabajar bastante mejor. La situación es difícil, pero bueno, que igualmente yo no creo que el Getafe vaya a perder este fin de semana en Vitoria. El año pasado se ganó, suele competir bien y saldrán a competir bastante bien seguro este domingo. Hombre, es el partido, es el partido perfecto, el fin de semana perfecto para decir, calma, hemos pasado un bache, 8 partidos sin ganar, estábamos a un punto de descenso, pero el Geta este año no va a descender. Creo que es el escenario perfecto y el fin de semana perfecto para volver a recobrar esa confianza que necesita el Geta. Eso es, desde luego, es lo que necesitamos porque además como te gane el Alavés, Por el eso. Alavés se va muy lejos y te empiezas a hundir. Es peligroso, sí. Ujú. Yo te quería preguntar o cuestionar de cómo ves quizás que jugadores que llevan aguantando toda la etapa de este regreso del Getafe a primera, pues ya quizás hubiera sido una decisión idónea haber dejado de lado igual hace un tiempo tanto a David Soria o Yené, bueno, David Soria a pesar de todo, al ser portero yo esto
retiro un poco lo que he dicho, pero con Yené y con algún otro jugador también, Borja Mayoral, yo creo que ha dado ya todo lo que tenía que dar en el Getafe desde mi punto de vista, incluso Niom. ¿Tú cómo ves que todavía estos jugadores sigan en plantilla? Porque desde fuera la sensación que da son de que ya no se les puede exprimir mucho más. A ver, hay jugadores que prácticamente van a decidir ellos su futuro. Es decir, Jenny yo creo que va a decidir él si quiere quedarse o no. Y jugadores como Diego Rico, por ejemplo, le veo un difícil futuro aquí. Y igualmente con David Soria creo que sí. Hay un chico muy bueno en el filial del Getafe, de portero, que creo que van a aguantar unos añitos a David Soria para ver si consiguen darle la alternativa a este chico. Pero yo creo que David Soria sí que continuará. David Soria llené y yo creo que ahí dejo de contar, porque Juan Iglesias parece que lo tiene hecho con el Sevilla y Diego Rico me dijeron el otro día que tiene interés de un equipo de segunda división, así que parece difícil que se vaya a quedar, porque tampoco cuentan con él en Getafe. Mira, acabas de nombrar un portero muy bueno del Getafe B. Iker, te voy a quitar una pregunta que siempre sueles hacer tú a los invitados, que es un poco que nos hable del Getafe B y de jugadores que pueden despuntar un poco en el primer equipo, jugadores de los que ahí un poco se habla, pues ya sea entre periodistas, entre la afición, de decir, este chico tiene que jugar en el primer equipo. El Getafe B está haciendo las cosas muy bien este año en segunda ref, creo que va cuarto o quinto, o no sé, en zona de playoff y creo Sí. que las cosas le están saliendo bastante bien, entonces entiendo que haya una buena camada de chicos. Sí, a ver, el filial en Getafe nunca ha sido las cosas como son, ni una gran cantera, ni un sitio donde hay que rascar muchos jugadores. Eh, Tiene un jugador muy bueno que se llama Mestanza, que ha jugado ya incluso en Primera División, lo que pasa es que es propiedad del Atlético de Madrid. Y, y en el filial es que en Getafe es muy difícil porque cada verano viene el Madrid Atleti y se lleva más o menos cada uno a 15 jugadores. Al final es muy cómodo para los chavales. Te viene el Real Madrid Atleti, es prácticamente imposible que como padre o como futbolista con 12 13 años digas que no quieres ir al Madrid o al Atleti cuando estás en el Getafe. Y encima lo que te digo, que es que viene el Atleti, por ellos no se tienen que mudar ni tienen que hacer nada. Entonces el Getafe, bueno, pues saca lo que puede, pero es complicado sacar jugadores de cantera. Es un poco una obsesión de Ángel Torres siempre, tener una buena cantera, incluso que el filial esté en segunda división, lo ha dicho varias veces, cosa que me parece surrealista, creo que no vamos a ver en la vida, pero, pero es una pequeña obsesión que tiene Ángel Torres y que de ahí se puede rascar a un jugador. En los últimos 15 años, dos jugadores que hayan salido válidos de la cantera del Getafe, que son Hugo Duro y Emi Buendía. A partir de ahí, poco más. Ujú. Me has dejado bastante de piedra con eso que has comentado de que el presidente quiere tener al filial en segunda Sí, sí. división porque yo es que incluso en primera federación hoy en día para los filiales me parece un deporte de riesgo y si os fijáis un poco están los filiales de los equipos que tienen una cantera brutal como puede ser la del Celta, la del Athletic, la del Villarreal e incluso la de la Real que ahora mismo está en segunda y luego las de Barça y Madrid y poquito más, o sea que me sorprende mucho en ese aspecto. Claro, Álvaro, yo tengo este pensamiento y de hecho el último día de mercado sonó mucho de que a Luis Milla el Getafe se le ha quedado un poco pequeño. ¿Tú crees que si no llega a ser por él, porque quizás está muy, bueno, que está muy adaptado al contexto del Getafe, afición y al juego y demás, ¿tú crees que si no llega a ser por eso, Luis Milla ya posiblemente no era jugador del Getafe? Jugador. Sí, yo o sea, creo que estamos todos de acuerdo en que Luis Milla es mucho mejor jugador del nivel medio de la plantilla del Getafe. Es un pelotero, pero también es verdad que es un tío ha, que ha comido mucha mierda, ha estado en muchos sitios, en muchos equipos, y que ha encontrado un sitio donde vive en su casa, al lado de su familia, en su ciudad, que juega en primera división en un equipo donde es el ídolo total de la afición, donde ningún entrenador le ha sacado el rendimiento que le ha sacado Bordalás, y al final entiendo que cuando tienes ese nivel, a no ser que te llamen la puerta, pues mira, a mí por ejemplo me cuadraba mucho este verano bueno, me cuadraba y me sigo cuadrando, aunque ya cada vez más tarde más complicado, para ser el recambio de Parejo en el Villarreal. Me parecía que era un equipo que se amoldaba muy bien a él y que es ese perfil de jugador. Pero es verdad que él está muy cómodo en la ciudad, que cuando sale del Granada y baja a segunda división, él aprieta mucho para venir a Getafe, porque tenía otras ofertas de otras zonas de España, pero él quería venir aquí a Madrid. Los futbolistas es más fácil de convencerles, cobra bien en Getafe. Bueno, cobra bien a medias, porque no es ni de los 7 8 jugadores mejor pagados de la Ostras, plantilla pues, del Getafe. pues debería. Sí, sí, sí. Pero bueno, está contento aquí en Getafe. No creo que renueve, porque bueno, lo normal es que
cuando se acabe el contrato aquí, dé un salto a un equipo un poco más grande, pero sí que es verdad que su nivel es mucho más alto que el resto de la plantilla, claro. La verdad que también me has dejado a mí de piedra un poco con eso de que no están los sueldos ahí más altos, porque mira, es un tema que ha Sí, salido, que Iker y yo hemos hablado mucho en vídeos, también en el enganche, ¿no? Que Luis Milla es un jugador de esos que nunca ha ido a la selección, quizá por no tener tanto nombre o por jugar en el Getafe, pero ya sea por técnica o por capacidad, es un jugador que podría jugar en un grande, ¿no? Por preguntarte ya para ir acabando, Álvaro, también una pregunta que solemos hacer a todos, sin que seáis muy forofos ni muy poco objetivos, ¿cómo va a acabar la temporada del Geta? Porque claro, ahora mismo, hoy en día, es una interrogación así de grande, ¿no? Un poco cómo va a acabar. Esperemos que bien, ojalá que bien, pero preguntártelo a ti, ¿cómo crees que va a acabar el Geta esta temporada? yo creo que se salvará. Creo que se salvará cuando vuelva Borja Mayoral, que va a volver a final de este mes. Creo que le va a venir muy bien también jugar con un tío grande al lado como Luis Vázquez o Sartriano. Vamos a ver un buen Borja Mayoral. Creo que el serbio que hemos fichado, Birma, va a ser un puntito extra para el equipo y yo creo que el Getafe al final va a conseguir salvarse. ¿Lo va a pasar mal? Lo va a pasar mal. No creo que lleguemos a una última jornada agónica. Yo creo que un par de jornadas antes podemos estar ya algo más tranquilos. Pero creo que hay equipos con peor plantilla ahora mismo que el Getafe, sobre todo ahora que se ha reforzado, y sobre todo con peor entrenador. Al final, en la hora de la verdad, todo el mundo querría jugarse las castañas con Bordalás en el Sí, banquillo. sí. Y, y a pesar de que ahora no ha tenido un buen mes o un par de meses buenos, creo que se le acabará dando la vuelta. Y me parece muy clave el partido este fin de semana para empezar a hacerlo. Iker, ¿se salva el Geta? Yo creo que sí, ¿eh? Porque es que al final nos tiene acostumbrados un poco a estos. Dan, antes de que respondas tú, le Sí, quiero sí. plantear un mini reto a Álvaro que se me ha ocurrido ahora sí sobre la marcha. Madre Claro, mía. Ah, cuidado, Álvaro, ten A cuidado. ver, veremos, a no, ver. yo creo que le va a gustar, porque mira, si por algo se destaca Bordalás, yo creo que es por la capacidad de potenciar jugadores que en principio eleva a un nivel que nadie en una primera instancia ni se nos pasa por la cabeza de que pueda llegar a ese estatus. Claro, Álvaro, yo te quiero cuestionar por esto. Desde que has visto a Bordalás como entrenador del Getafe, dime dos, tres nombres con los que te has quedado anonadado, flipando de que Bordalás ha sido capaz de potenciar a esos jugadores. Uf, muy buena esa, ¿eh? A ver, podemos, depende de lo atrás o adelante que queramos tirar la vista. De esta última etapa, eh, te diría seguramente mira, Borja Mayoral me parece uno de ellos. O sea, voy a darle contexto a esto. Borja Mayoral era un buen futbolista, pero era un buen futbolista que con Quique Sánchez Flores en el Getafe no daba una. Ujú. Era suplente, no corría, no apretaba, y yo pensaba que con Bordalás iba a ser lo mismo que con Quique, pero por 10 o por 12. Es decir, que no iba a jugar un minuto, ¿qué tal? Y me sorprendió mucho cómo le sacaba ese nivel. Luis Milla también tiene que ser otro de esos nombres, que era un buen jugador en el Granada, pero recordemos que este es solo su segundo equipo en primera división, que antes era un buen jugador de Granada, pero ya está, que no nadie hablaba de él para la selección, ni de las cifras que tenía, ni nada de eso. Y ya por último, por dar una vuelta y sobre todo me voy a ir a la anterior etapa, me voy a quedar con Jaime Mata Bueno, porque, señor. porque Jaime Mata es un futbolista con unas cualidades, eh, vamos a decir, limitadas, unas cualidades técnicas limitadas, que probablemente en otro estilo de juego o con otro entrenador no habría tardado mucho en volver a jugar en segunda división, es decir, en bajar de primera a segunda, y le hizo internacional, le llevó a la selección. Creo que hay que hay que dividir el mérito en tres, un tercio es para Jaime Mata, otro para Bordalás y otro para Jorge Molina, que es el que le surtía los balones y el que le hizo un gran delantero. Pero sí, la verdad que Jaime Mata, yo creo que le debe gran parte de su carrera a Bordalás. Un poco, a mí siempre me ha gustado un poco el caso de Peter, que hoy está en segunda división, en Las Palmas, que salió del Madrid, se fue al Valencia, jugó 15 partidos en el Valencia, no lo hizo mal, y luego llegó al Getafe y estuvo creo que 2 temporadas, que bueno, fue indiscutible, una temporada y algo, joder, que lo jugó todo antes de llegar ahora a Las Palmas en segunda, y no sé, yo tengo la sensación, igual es mentira, es fake o es una fumada mía, que lo hizo bien en Getafe después de no ser nadie.
Sí, 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 la verdad que sorprendió un poco porque no nos esperábamos este nivel y al final es que Bordalás es eso, potencia mucho a los jugadores, consigue darles un nivel que probablemente con otros no tiene y este es un caso de ellos. O sea, yo creo que no se esperaba lo que vimos aquí. Ujú. Iker, respondiendo yo a mi pregunta de antes, ¿de dónde va a acabar el Geta? Los dos decís que se salváis, que se salva. Yo creo que también Álvaro no quiere sufrir, ha dicho que no quiere una última jornada agónica. Veremos, veremos. También un poco de estas jornadas que obviamente desde la vista del neutral están chulas, ¿no? Con la radio en Sí, un lado, pero bueno, la hay tele en muchos otro. equipos que se metan 7 8 en Es la que pelea hay y mucho, yo lo veo a eso tranquilamente al iba. sofá. A eso iba porque es que es una burrada. Yo creo que el Mallorca va a sufrir muchísimo. Yo creo que el Girona nos ha engañado un poco con esos 3 partidos seguidos ganando. Y creo que ahora ya con 25 puntos va a seguir un poco en la dinámica que tenía a principio de temporada. Y yo creo que este es el año del Mallorca. De verdad creo que está sufriendo, que no está haciendo las cosas bien. Tengo la sensación de que en el estadio, cada vez que veo un partido del Mallorca, la gente está apagada, no se llena. Creo que esta temporada no ha acabado de conectar muy bien el equipo con la afición. Salvo el otro día que, oye, le mete 4 al Sevilla y sí que se ven algunos vídeos de un poco la gente más feliz, pero creo que se va a hundir el Real Club Deportivo Mallorca y se va a salvar el Geta. Dicho esto, Álvaro, espero que hayas estado a gusto en tu paso por 11-11. Muy a gusto, muy a gusto. Espero que vaya muy bien y ya sabéis que si me necesitáis para cualquier otra cosa, aquí estaré. Claro, Iker, ahora viene la cuestión. Con todos los invitados decimos, cuando a final de temporada X equipo suba, X equipo se mantenga, X equipo grabamos otro vídeo. Entonces no vamos a dar abasto en mayo, Vas a tener que hacer un junio. especial. Sí, sí, Efectivamente, sí, todo, sí. con todo juntos. Mira, un directo de 2 horas, todos juntos ahí hablando de Sí. fútbol, eso estaría guay. Iker, me he cambiado de set, lo que implica que tú y yo hemos vuelto a clase y yo me he tenido que trasladar y hemos dejado la vida de ninis. Es verdad, sí, sí, sí. Tú ahora mismo estás lejos de tu spot y, bueno, de tu setup, perdón. Y solo deciros una cosa, estamos ahora mismo grabando esto a 5 de febrero. Dentro de 7 días se cumple un año de 11 a 11. Así que poco a poco nos ha ido bien en el canal y Muy hemos bien. podido mantener esto y con vídeos cada mes prácticamente, ¿eh? O sea que Dani y yo, la verdad que hubo algún momento en el que no éramos muy optimistas y hemos sabido aguantar. Así que como recordamos siempre en honor a este año que vamos a cumplir dentro de poco, suscribiros, darle a like y muchísimo Efectivamente. apoyo a todas nuestras redes sociales para permitirnos seguir creciendo. La verdad que ha sido un placer tener hoy a Álvaro y analizar al Getafe, que le queríamos hacer aquí un huequito en 11-11. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que tenemos cosas muy chulas preparadas. Dejamos las redes sociales también de Álvaro abajo. Chao, chao.